pasa a vosotros? Estamos en nuestra última porción del libro de Éxodo. Esta porción es nuestra segunda lectura. Habíamos explicado que son dos porciones en realidad, lo que sería y congregó y las cuentas. Serían las últimas dos porciones del libro de Éxodo, pero explicábamos que se leen por separado cuando es un año bisiesto, es decir, hay doble Adar, hay 2 meses de Adar en el año. Pero este año, el 5783, nada más hay un mes de Adar, por lo cual estas últimas dos porciones se pegan en una, por eso nuestras lecturas quedan un poco largas. Estamos en nuestra segunda lectura, a partir del capítulo 35, versículo 30. Se relata acerca de la designación de Betzalel y Aholiab y los demás especialistas que se dedicaron al diseño, pues de todo lo que fue el tabernáculo. Decíamos, debían tener esta sabiduría en su corazón. Nuestro Dios les asignó esta sabiduría en su corazón y lo va a repetir en reiteradas ocasiones. Y explicamos que, ¿por qué debe ser de un corazón sabio? Porque ciertamente no se puede actuar únicamente con sentimiento, dejándose gobernar por lo que yo siento, o me parece que así debería ser mejor, o quizá de esta forma, para nada. Debían hacerlo todo de acuerdo a como Dios le había encomendado a Moisés. Además que iban a tener ciertas figuras, vamos a leer, dice de querubines, que se iban a hacer no solamente en el arca, en la cubierta del arca, sino también en las cortinas o a los lados. Entonces, debían tener esta sabiduría, esta inteligencia para no llevar su pensamiento, su imaginación más allá y querer pensar o asimilar, que Dios no lo permita, se hiciera una idolatría de estas figuras. Entonces, por eso decíamos un corazón sabio. Decíamos esta segunda lectura en el capítulo 35, a partir del versículo 30. Y le dijo Moisés a los hijos de Israel: ved, proclamó Dios por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y habíamos explicado de este Hur que había sido importante porque había estado sosteniendo las manos de Moisés junto con Aarón en la guerra de Amalek, y también porque lo habían designado a ellos dos, a Aarón y a Hur, a cargo del pueblo, mientras Moisés ascendía los 40 días. Pero en ese lapso vimos que venía el pecado del becerro de oro. Y decíamos que ya no nos cuenta para nada de Hur, ya no nos dice nada más. Y explicábamos que, de acuerdo a historia judía, pues explicaban ellos que en realidad el pueblo lo que hizo fue matar a Hur cuando le propusieron que les hiciera un ídolo, y Hur se negó y de plano les dijo que para nada, no les iba a hacer nada de eso, y pues el pueblo lo ataca. Y decíamos que por eso ya no se menciona más su nombre. Pero es importante cómo pues sobresale este Betzalel, el nieto de Hur. Vamos viendo en una familia pues temerosos de Dios y pues importante. Dice el verso 31: y lo llenó a él de espíritu de Dios, con sabiduría, con entendimiento y con conocimiento, y con toda labor, y para planear proyectos, y para hacer con el oro, y con la plata, y con el cobre, y con el cortado de piedras para rellenar, y con el tallado de madera, para realizar en toda labor planeada. Y habilidad de instruir confirió en su corazón a él y a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Ahora, decíamos, la tribu de Judá es la cabeza o al líder, y la tribu de Dan iba en la retaguardia del campamento. Esto nos enseña que Dios no, no hay diferencia entre las clases sociales, entre el mayor o el menor. Dios para todos son iguales, depende más bien de la persona, de cómo se supera espiritualmente, de las acciones que realiza. Vemos que toma a ellos dos de estas diferentes tribus. Dice el 35, los llenó a ellos con sabiduría de corazón para realizar toda la labor de tallado y planeación y bordado con la turquesa y con la púrpura y con el escarlata carmesí y con el lino, y tejiendo, los que hacen toda labor y los que planeaban diseños. Ahora empezamos el capítulo 36, donde nos va a hablar del material y el corazón con el que el pueblo de Israel dona, a tal grado que van a decirles, van a proclamar por todo el campamento: basta, ya no traigan más, porque hemos excedido, hay un superávit de lo que hemos pedido. Pero vemos la honestidad de Betzalel, de Aholiab, de los demás, porque en cualquier otro lugar,
cualquier otro funcionario que esté a cargo de un proyecto, pues podría ver esto como ganancias. Pero vemos la honestidad con la que actúan diciendo, es suficiente el material, realmente con esto ya no necesitamos más, detengan por favor, ya no traigan más. Dice el verso 1, capítulo 36. E hizo Betzalel y Aholiab y toda persona sabia de corazón, a la cual le confirió Dios sabiduría y entendimiento a ellos, para saber, para hacer a toda la labor del trabajo de lo sagrado, para todo lo que ordenó Dios. Y llamó Moisés a Betzalel y a Aholiab y a todo hombre sabio de corazón, al cual le confirió Dios sabiduría en su corazón, todo el que enaltecióse su corazón para acercarse a la labor para hacerla a esta. Y llamaron de ante la presencia de Moisés a toda la contribución que trajeron los hijos de Israel para la labor del trabajo de lo sagrado, para hacerla a ella. Y ellos le traían a él más donación en la mañana por la mañana. Y vinieron todos los sabios que hacían a toda la labor de lo sagrado, cada hombre de su labor que ellos hacían, y le hablaron a Moisés diciendo, incrementan el pueblo en traer más de lo suficiente del trabajo para la labor, la cual ordenó Dios para hacerla a esta. Y ordenó Moisés, e hicieron pasar una voz, una proclamación por todo el campamento, diciendo, hombre o mujer, que no hagan más labor para contribución para lo sagrado. Y cesó el pueblo de traer. Y la labor era suficiente para toda la labor para realizarla a esta, y sobraba. ¿Por qué la Escritura nos habla de que sobraba? En primera, para mostrarnos el ahínco y el afán con que el pueblo donó, desprendiéndose. No preguntaron qué se necesita, cuánto hace falta. No, ellos dieron y dieron a manos llenas. Y también otro punto por el cual nos narra que sobra, precisamente si alguno de ellos quisiera llegar a sentir ese ego, esa soberbia, que podría decir, mira, gracias a mí, a mi contribución, hay esto en el santuario. Fíjate que yo puse eso. Bien se le podría contestar, bueno, quizá tu donación fue de la que sobró, quizá tu donación no se ocupó, y esta respuesta realmente ayuda a que la persona se haga humilde. Vemos esto tan importante para la donación del santuario de Dios. Continuamos leyendo. Ahora nos va a hablar la elaboración de las cortinas y las cubiertas de piel de tejashim. Te habíamos explicado que la traducción Reina Valera como tejón, pues no era del todo correcta. Se refiere al tejashim, una especie de carnero macho cabrío muy grande, pero cuya piel era muy gruesa y de colores, de múltiples colores. Hay también quien dice que era una especie de caballo grande y con cuerno. Dice el verso 8, e hicieron todo sabio de corazón entre los que se hacían la labor al tabernáculo, 10 cortinas de lino entrelazado con turquesa y púrpura y escarlata carmesí, con formas de querubín de obra de artista que planea las hizo a estas. El largo de la cortina primera era de 8 y 20 codos, y el ancho de 4 codos. La cortina primera, una medida única para todas las cortinas. Y ligó a las 5 cortinas, una a otra, y 5 cortinas ligó una a otra, e hizo ojales de turquesa sobre la orilla de la cortina primera, al extremo de la ligación. Así lo hizo en la orilla de la cortina extrema, en la ligación segunda. 50 ojales hizo en la cortina primera, y 50 ojales hizo en el extremo de la cortina que estaba en la ligación segunda. Correspondientes estaban los ojales uno a otro. E hizo 50 broches de oro, y ligó a las cortinas una a otra con los broches, y fue el tabernáculo uno. Vemos estos dos grupos de 5 cortinas ligadas con los broches de oro a las otras 5, que conformaban las cortinas del tabernáculo, que fungían como unión entre estas. Más había otra capa de cortinas, la cortina de la tienda, cuyos números y dimensiones van a ser descritas en los siguientes versos. Verso 14. E hizo cortinas de pieles de cabras para cubrimiento de la tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas las hizo a estas. El largo de la cortina primera era de 30 codos, y de 4 codos ancho la cortina primera. Una medida única para las 11 cortinas.
y ligó a las 5 cortinas separadamente y a las 6 cortinas separadamente, e hizo de ojales a 50 sobre la orilla de la cortina extrema de la ligación, y 50 ojales hizo sobre la orilla de la cortina la ligación la segunda, e hizo broches de cobre 50 para ligar el cubrimiento de la tienda, para que sea uno, e hizo una cubierta para la tienda de pieles de carneros enrojecidos y una cubierta de pieles de tejashim por encima. Ahora, esta siguiente lectura nos va a narrar de los travesaños y tablones y otros aditamentos para la construcción de las paredes del tabernáculo. También se relata la elaboración del velo divisorio, el telón del pórtico de la tienda, así como la elaboración del arca y su cobertura y la mesa. Verso 20. E hizo los tablones para el tabernáculo de madera de acacia erguidos, de 10 codos de largo el tablón y de 1,5 codos el ancho del tablón primero. 2 espigas tenía el tablón primero, paralelas, una delante de una. Así hizo para todos los tablones del tabernáculo. E hizo a los tablones para el tabernáculo 20 tablones para el flanco del lado meridional hacia el sur, y 40 basamentos de plata hizo debajo de los 20 los tablones, 2 basamentos debajo del tablón de cada uno para sus 2 espigas, y 2 basamentos debajo del tablón el otro para sus 2 espigas. Y para el costado del tabernáculo, el segundo, para el flanco norte, hizo 20 tablones, y 40 eran sus basamentos de plata, 2 basamentos debajo del tablón primero, y 2 basamentos debajo del tablón el siguiente. Y para la parte posterior, al extremo del tabernáculo hacia el occidente, hizo 6 tablones, y 2 tablones hizo para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Y estaban parejos por abajo y juntos, estaban emparejados por arriba, por las argollas primeras, así hizo a ambas a las 2 esquinas. Y habían 8 tablones y sus basamentos eran de plata, 16 basamentos de 2 basamentos en 2 basamentos debajo del tablón primero. E hizo travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones del costado del tabernáculo el primero, y 5 travesaños para los tablones del costado del tabernáculo el segundo, y 5 travesaños para los tablones del tabernáculo para la parte posterior hacia el occidente. E hizo al travesaño de en medio para atravesar por dentro de los tablones de extremo a extremo. Y a los tablones cubrió de oro, y a sus argollas las hizo de oro, como cabidas para los travesaños, y cubrió a los travesaños de oro. E hizo al velo divisorio de turquesa y púrpura y escarlata carmesí y lino entrelazado, una obra de artista que planea la hizo a estas con formas de querubín. E hizo para esta 4 columnas de acacia, y las cubrió de oro, y con ganchos de oro, y moldeó para estas 4 basamentos de plata, e hizo un telón de cubrimiento para la entrada de la tienda de turquesa y púrpura, y escarlata carmesí, y lino entrelazado, obra de bordador, y a sus columnas 5 y a sus ganchos, y cubrió a sus partes superiores y a sus bandas de oro, y sus basamentos eran 5 de cobre. Y ahora damos paso al capítulo 37. La escritura acaba el relato de la construcción del tabernáculo con aquellos elementos que representaban la esencia de la enseñanza del santuario. El arca, conteniendo las enseñanzas de Dios, la mesa, representando el sustento, estando solo en la mano de Dios, y el candelabro, que refleja la obligación del hombre de esparcir la luz de la palabra de Dios más allá de sí mismo. Por último, el capítulo relata la elaboración del altar del incienso, el altar de oro interno que traía expiación para el mundo entero. Dice entonces, capítulo 37, verso 1. E hizo Betzalel al arca de madera de acacia, de 2,5 codos su largo, y 1,5 codos su ancho, y 1,5 codos su altura, y lo cubrió de oro puro, por dentro y por fuera, y le hizo a este una cornisa de oro alrededor, y moldeó para este 4 argollas de oro sobre los 4 ángulos suyos, con 2 argollas sobre su costado primero, y con 2 argollas sobre su costado el segundo. E hizo barras de madera de acacia, y las cubrió a estas de oro, y trajo, introduciendo las barras por las argollas sobre los costados del arca para cargar al arca. E hizo una cobertura de oro puro, de 2,5 codos su largo, y 1,5 codos su ancho. E hizo 2 querubín de oro forjados, los hizo a estos, a los 2 extremos de la cobertura,
un querub del extremo de este lado y un querub del extremo de este otro lado de la cobertura. Hizo a los querubín de los dos extremos de él. Y estaban los querubín extendiendo las alas hacia arriba, cubriendo con sus alas sobre la cobertura, y con su rostro a cada uno hacia su hermano, hacia la cobertura estaban los rostros de los querubín. E hizo a la mesa de la madera de acacia, de 2 codos su largo, y de 1 codo su ancho, y 1 codo y medio su altura. Y la cubierta a este de oro puro, y la hizo a esta una cornisa de oro alrededor, y le hizo a esta un marco de 1 palmo alrededor, e hizo una cornisa de oro en su marco alrededor. Y le moldeó a esta 4 argollas de oro, y colocó a las argollas sobre las 4 esquinas de los 4 pies suyos. Frente al marco estaban las argollas como cabidas para las barras para cargar a la mesa. E hizo las barras de madera de acacia y las cubrió a estas de oro para cargar a la mesa. E hizo a los utensilios que estaban sobre la mesa, a sus bandejas y a sus cucharas y a sus paneles y a sus varas, con los cuales estaban cubierta con ellos de oro puro. Y hasta aquí vamos a concluir con nuestra segunda lectura. Vemos cómo es que Bezalel hizo al pie de la letra todo lo que Moisés le había ordenado, porque nuestro Dios así lo había ordenado. Decíamos, era la importancia de este corazón sabio. Todo lo hicieron con una precisión y una belleza también muy, muy precisa y muy detallada. Y vemos la importancia de este corazón sabio que debía tener Bezalel, Aholiab y pues los demás dedicados a el tabernáculo, la construcción de la casa de nuestro Dios. Si Dios permite, continuaremos más adelante con nuestra tercera lectura. Paso a vosotros.